les hacemos una consulta, aprovechando ahí unos minutitos más hasta que se conecte el resto de los participantes. La idea es que este ciclo de charlas y talleres lo hagamos también con pacientes, digamos, con personas que asisten a sus centros de salud. Entonces, si quieren, pueden abrir el micrófono o nos los pueden escribir por el chat. ¿Qué día consideran prudente que ustedes puedan convocar a 2, 3, 4, depende de su protocolo, a pacientes con diabetes para que hagamos un taller, 2 talleres sobre alimentación saludable? No sé si estarán ahí presentes ahí, pero nos encantaría saber esa posibilidad, si quedan más cómodos los lunes, los martes, los miércoles o cualquier día, y qué horario fundamentalmente. Obviamente tratando de que sea de mañana, entre las 8 o 9 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Hay alguien? O lo escriben por chat o pueden abrir el micrófono. Vamos a ver. Estamos charlando acá, entonces por lo que estoy leyendo acá, cualquier día, dice Liliana, desde las 9 a las 10 se pueden citar. También nos están diciendo acá Roxana que tiene un grupo de pacientes crónicos que también le interesa. Estamos viendo la posibilidad también de, si ustedes nos acompañan, porque vieron que a veces un poco Cisco no se usa tanto Webex, pero lo que podemos hacer es pasarles el link a ustedes de esos talleres y que ustedes se los hagan llegar a los pacientes por sus celulares, por los números de teléfono, y que ellos con la aplicación se conecten. Esa es otra opción. Y podrían estar en sus domicilios conectados. Claro, para que no, por si es complicado, que lo citen en domicilio. Esa opción también. Para que lo tengan en cuenta, la idea es hacerlo dentro de 15 días, arrancar. Sí, o antes, dependiendo, porque nos quedaría un encuentro más que es pie diabético, el día 12. Ahí terminaríamos el ciclo de charlas virtuales de estos talleres de verano de diabetes. Y teníamos preparados 2 talleres de alimentación, pero dirigidos para pacientes. Y la opción sería, los que puedan, pónganle que los que no pueden conectarse desde sus celulares, que fueran a su centro de salud y ustedes nos dijeran más o menos qué días los pueden citar, o directamente que ustedes a su grupo, que generalmente sabemos que tienen grupos de WhatsApp o tienen los teléfonos, empezar a hacerles el contacto y enseñarles a entrar a la plataforma, o sea, bajando la aplicación, porque se puede hacer desde el celular, muchos lo están haciendo, para que puedan acceder a ese taller los pacientes. Esa sería la otra opción. No sé qué les es más factible o hacer las dos. Si pueden citar un grupo al centro de salud que esté con ustedes, y los que no pueden ir, hacer la prueba esta de que se conecten desde el celular, porque está dirigido para ellos el taller. Y siempre alimentación es uno de los temas más, digamos, álgidos, más escabrosos, que siempre tenemos que estar explicando, y que es la duda que generalmente tienen los pacientes que comer. Y bueno, nos parecía importante dar pautas saludables para las personas con diabetes. En 5, más o menos, quizás en 5 minutitos, 10. Sí, entramos. Estamos empezando ya con la actividad.
Así que si algún compañero o compañera no se ha podido conectar, digamos, de trabajo del centro de salud, avísenle que vamos a empezar ahí más o menos en 5 o 7 minutos. Y bueno, y las que quieran participar y con el tema de los talleres, vayan dejándonos en el chat toda la información, así vemos qué día largamos y el horario ya más o menos va a ser, por lo que hemos leído, entre las 10 de la mañana. Así para que quede y para que podamos trabajar. Les mandemos, si quieren, déjenos acá en el chat los mails de contacto, de algunos ya los tenemos, porque los hemos contactado por mail, pero si no, si ustedes piensan que el programa Redes y el programa de diabetes no tienen su mail, déjenlo acá en el chat, así lo agendamos y los agregamos a la cadena de mails para informarlos de todas las actividades de capacitación y demás. Y la encuesta de... Y ahora les vamos a mandar, como hacemos siempre, el link de Google de la confirmación de asistencia al taller. Esto es re importante para los certificados. Entonces les pedimos que cuando vean el link en ahí en el chat, se metan, hagan la encuesta de Google y confirmen la asistencia. Y ahí mismo también pueden confirmar el mail, el correo. La exposición vamos a pasar un video que fue el que pasamos el día de las jornadas de diabetes para que vean la forma práctica y la importancia que tiene el equipo de salud, en especial la enfermería, en lo que es la educación diabetológica, sobre todo en la insulinización. Así que bueno, dicho esto es para que vayan teniendo en cuenta todas las dudas, todo lo que surja, lo pueden ir escribiendo en el chat y al final lo vamos a ir aclarando. Sin más, vamos a empezar entonces con la charla. Bien, acá le copita el tiempo. Copita de abajo. Ahí estamos. ¿Está grabando? Sí. Bien. Entonces, ahí estamos. Primero, creo que es importante que resumamos el tratamiento de las personas con diabetes. Para eso tenemos que tener metas terapéuticas y las metas abordando a las personas con diabetes en una forma integral. Vemos que tenemos que buscar que el control glucémico, su glucemia preprandial sea de entre 90 y 130 miligramos por decilitro y la glucemia postprandial menor de 180. Que sus lípidos, sobre todo la LDL, pueda lograr una reducción del 30% o que tenga valores menores de 114 miligramos por decilitro. Que su tensión arterial podamos mantenerla en valores menores de 140-90 y que la hemoglobina glucosilada sea menor del 7%, siempre teniendo en cuenta la edad del paciente, el tiempo que tiene de evolución y las comorbilidades que tenga. Y que si tiene un índice de masa corporal mayor de 25, invitarlo al descenso de peso con una alimentación saludable. Y acá también es importante siempre los cambios de hábitos, para cambios de hábitos saludables, que es la actividad física. Esto tiene que ser también como una pata, es una pata de tratamiento, pero también hay que indicarlo y prescribirlo, o sea, explicarle a las personas con diabetes que tienen que por lo menos caminar, que no necesitan ir a un gimnasio ni nada por el estilo, sino que caminar diariamente por lo menos 30 minutos en forma intensa. Y también hacer la educación diabetológica para empoderar al paciente para que sea partícipe
activo de su tratamiento. Y para poder lograr todas estas metas terapéuticas, también contamos con el tratamiento farmacológico para el control glucémico, para la dislipidemia, para fomentar el no fumar. Esto sería todo lo que estamos hablando de un tratamiento, un plan de alimentación también cardioprotector, pero evitar el tabaquismo. Dicho esto, en este contexto, uno tiene que ir pensando que el paciente tiene que ir logrando metas y que a veces, por más que tengamos todo el tratamiento farmacológico más esta adherencia al cambio de hábitos saludables, tenemos que saber que, como les decía recién, uno tiene sus metas, ¿sí? Pero tiene que saber que vamos a ir escalonando el tratamiento. Y estamos hablando siempre de personas con diabetes tipo 2. Entonces, lo primero cuando llega nuestro paciente a la consulta es implementar siempre y fomentar en forma continua el cambio de estilo de vida. Definir cuál va a ser la meta de control de él. Esto lo personalizamos, ¿por qué? Porque hay que ver si tiene historial de hipoglucemia, si tiene la esperanza de vida que tenga, si tiene comorbilidades, si ya al momento del diagnóstico tiene algún daño microvascular o macrovascular. Y en base a eso, esto es para ir organizándonos y tener en la idea, en ir viendo nosotros un algoritmo que nos vaya ordenando. Si no tiene nada de esto, nosotros vamos a, como quien dice, apretar el acelerador para que tenga el mejor control glucémico y que su hemoglobina glucosilada sea menor o igual a 7%. Se inicia siempre con antidiabéticos orales, la metformina. Siempre se comienza con una dosis chica y a medida que vaya pasando el transcurso del tiempo en su tratamiento iremos ajustando dosis. Pero vamos a empezar con 500 u 850 miligramos día. Si este paciente tiene al inicio, cuando hacemos la anamnesis, algún daño microvascular o macrovascular o alguna comorbilidad que sea alguna enfermedad terminal, o nuestra meta ya no va a ser tan estricta, sino que va a ser de 8 o menos, ¿sí? Y también igual podemos iniciar con metformina. Sí, uno cuando empieza el tratamiento siempre tiene que tratar de tener esta relación médico-paciente y recitarlos a la semana para ir valorando si toleró o no toleró la metformina, si necesitamos ajustar la dosis o no. Y al cabo de 3 meses solicitar la hemoglobina glucosilada, que es la que nos permite ir guiándonos en el tratamiento para poder saber si hay que ajustarlo o no. Si tengo que ajustar la dosis, lo que voy a hacer es ir subiendo la metformina a dosis máximas, ¿sí? De a poco. Siempre preguntándole si la tolera, si tiene alguna alteración gastrointestinal, recomendarle que la tome a la pastilla a la mitad de la comida para evitar estos trastornos, ¿sí? Y si a los 3 meses nuestro paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor del 7%, quiere decir que hemos logrado el objetivo al cual aspirábamos y lo que vamos a hacer es seguir reforzando su estilo, que mantenga estos cambios de estilo de vida y mantenemos la medicación. Si no lo logra, lo que uno tiene que ir haciendo es agregando mayor dosis de metformina hasta llegar a su tope, que son 2.550 miligramos día, y puede agregar una glicacida, ¿sí? Volvemos a medirlo en 3 meses, volvemos a valorar la glicosilada y vemos el objetivo, si lo logró o no lo logró. Y si no lo logra, tenemos que llegar al tope máximo de las dosis de glicacida. Y cuando vemos a los 3 meses que no logramos el objetivo de glicosilada menor de 7, o si nuestro paciente su objetivo glucémico era menor de 8, tendremos que valorar la insulinización. Y la insulinización generalmente la comenzamos con NPH, con 10 unidades antes de acostarse, o la podemos calcular a 0.2 unidades kilo, y vamos a incluir el automonitoreo glucémico en ayunas, porque la estamos colocando en la noche.
Siempre la meta glucémica cuando comenzamos con insulina es la preprandial, que logre glucemias entre 90 y 130 y postprandiales menores de 180. Esto es importante, este algoritmo, para que vean que un médico de familia o un médico que no es especialista en diabetes puede iniciar esta insulinización oportuna. ¿Sí? Y que para poder hacerlo tenemos que tener solamente algunas herramientas, que es la idea de transmitirles hoy día la confianza en el equipo y la confianza en ustedes mismos en los conocimientos. Para eso también recurrimos a las guías de práctica clínica que ya presentamos en el primer taller, y les recomiendo que las vayan, si las pueden ir leyendo o ir amigándose, o tiene, la verdad, es como un manual donde todos estos algoritmos están expresados. Y ya cuando no logramos con una insulinización, y que vamos a ver en forma escalonada cómo la vamos a ir haciendo, no lográramos las metas, bueno, ahí sí amerita una derivación al especialista. Entonces, cuando estamos en el primer nivel de atención, vemos que hay ciertas barreras, tanto del paciente, del personal de salud, de la organización sanitaria, para iniciar esta insulinoterapia oportuna. Por parte del paciente hay muchas creencias, ¿sí? Sobre todo como que la insulina es una droga, o que hay miedo a los pinchazos, o que va a ser muy complicado, o miedo porque conocen a alguien que se le bajó el azúcar, o que piensan que es un estadio terminal de su diabetes. Esos son los temores que uno va a tener que ir indagando a medida que va conociendo al paciente. Y con respecto al personal de salud, lo más que se ha visto, la dificultad es la inercia prescriptiva. Y esto a veces es porque el equipo o tiene miedo a las complicaciones, es decir, que el paciente haga una hipoglucemia, o tienen miedo también, desconocen cómo son las aplicaciones de las distintas insulinas con las que contamos, las técnicas de aplicación. A veces esta creencia que el único que puede iniciar el tratamiento en diabetes tipo 2, la insulinización oportuna, es solamente el especialista, y el tiempo que demanda, que ya sabemos que el tiempo en el primer nivel de atención vale oro. Otra barrera que podemos llegar a encontrar es la organización sanitaria. Toda insulinoterapia requiere una educación diabetológica continua. Requiere de un personal de enfermería capacitado para que podamos descomprimir esto de la atención de las personas por parte del médico, y tener un equipo de enfermería que nos pueda facilitar o allanar esta educación. El tiempo que va a llevar, y sobre todo el apoyo familiar y social. ¿Para qué? Para que no se estigmatice el hecho de usar insulina. Esta creencia de que estoy muy mal, o que me va a hacer mal, o que si me pongo la insulina me voy a quedar sin vista, o me enteré que le pusieron insulina y fue a diálisis. Y la cuestión es que no, es que se llegó tarde en la insulinización. Y con respecto a las creencias también que hay sobre la insulina, como que es muy complicado poder manejarla o dosificarla, que cómo voy a pinchar al paciente muchas veces, que aumento la cantidad de controles, o va a ser capaz de manejar estas hipoglucemias. Todos estos interrogantes son los que a veces nos ponen esta barrera para poder iniciar. Quizás tenemos todo el arsenal de conocimientos, pero nos falta dar el puntapié inicial. Y en las guías de práctica clínica, en el apartado de tratamiento, ¿sí? Ahí nos van orientando y nos van diciendo las recomendaciones. Fíjense que hay una recomendación, ¿se acuerdan que les hablaba, fuerte y clave y primordial? Que cuando uno insulinizaría, sobre todo al momento del diagnóstico de una diabetes 2, donde hay una hiperglucemia sintomática, se recomienda iniciar el tratamiento con insulina, más metformina. Otra recomendación clave es que en aquellas personas que inician tratamiento con insulina, como es en este caso la insulinización oportuna, lo que se recomienda es utilizar NPH, y sobre todo al momento de acostarse, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta
esto de que cuando uno inicia el tratamiento con insulina pueden haber riesgo de hipoglucemia, y para eso siempre que se prescribe insulina tenemos que saber que tenemos que educar al paciente en el manejo de hipoglucemias. Y sobre todo educarlos en la recomendación 30, fíjense que es clave y primordial. Aquellas que presentan hipoglucemia, ahí interviene todo lo que es el tema de educación. Preguntarnos por qué se presenta la hipoglucemia, si está comiendo la cantidad de carbohidratos, si no me está saltando comida, si está cargando bien, si ve ese paciente para poder aplicarse bien la insulina, si entendió, siempre en este caso no dar todo por sobreentendido, sino que en cada consulta volver a refrescar cómo es la técnica de aplicación que está utilizando, o si salió a caminar, las precauciones para evitar las hipoglucemias secundarias a ejercicio. Y tenemos otras herramientas que uno puede comenzar con la NPH, y cuando vemos que sí constatamos que hay hipoglucemias que la verdad que son nocturnas, que hemos cuidado todos estos puntos anteriores, deberemos ahí sí pedir la valoración de especialista para poder hacer un cambio a los análogos de insulina de acción lenta. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo yo indico una insulinoterapia? La insulinoterapia puede ser indicada como un tratamiento inicial, como un tratamiento transitorio o como un tratamiento definitivo. Como un tratamiento inicial, como les decía recién ahí la recomendación. Cuando nos llega a la consulta una persona con diabetes que tiene signos y síntomas de descompensación metabólica moderada severa, es decir, que está adelgazado, que tiene enfermedades intercurrentes, que está en cetosis, que sus glucemias son mayores de 250 en ayunas, y o me trae una hemoglobina glucosilada mayor al 9%. Uno debería iniciar con la insulinización en ese momento, más el antidiabético oral. Esto lo recalco porque antes no estaba en las otras guías, ¿sí? Si bien nosotros los manejamos diabetes lo inferíamos y lo hacíamos, para no ir perdiendo tiempo, uno puede iniciar ahora, y está indicado, la recomendación de prescribir también metformina. Como tratamiento transitorio, una persona con diabetes 2 puede requerir en forma transitoria una insulinización porque se agravaron sus signos y síntomas porque está con alguna enfermedad interrecurrente. Esto, en esta época de donde sabemos que estamos en la pandemia, es importante entrenar a nuestras personas con diabetes para que puedan distinguir cuando están orinando mucho, tomando mucha agua, estos síntomas, para que consulten en forma oportuna y nosotros poder hacer un análisis para ver si transitoriamente, para evitar descompensaciones, pues, tenemos que introducir la insulina. Y como tratamiento definitivo, cuando uno ha ido escalonando, como les explicaba recién ahí en el tratamiento con los antidiabéticos orales, y no logramos, por más la adherencia que tenga el paciente, no logra los objetivos glucémicos de sus hemoglobinas glicosiladas, deberemos también tener en cuenta que este paciente va a seguir con su medicación de antidiabéticos orales, sacaremos las sulfonilureas para no provocar hipoglucemias, y se introducirá la insulina para poder mejorar su control metabólico. También es cierto que hay algunas personas que quizás tienen alergia o no toleran algunos en el escalonamiento algunos antidiabéticos orales, y uno puede valorar el momento más oportuno para poder introducir la insulina. ¿Sí? También hay que ir valorando la función renal cuando tienen insuficiencia renal, y como les decía también, cuando, por ejemplo, ahora que fueron las fiestas, muchos han tenido descontrol, bueno, ir valorándolo, a ver si ya venía con un historial de mal control metabólico, bueno, ir valorando su indicación. Y esto es un trabajo en cada consulta, ir explicándole e ir rompiendo esta barrera y explicarle que si en algún momento necesita insulina no es porque esté grave, sino que es que no logramos el mejor control
para que no siga o no vaya a progresar a complicaciones, tiene que saber que en algún momento va a necesitar la insulina. ¿Y cómo se comienza? Siempre se elige, como decíamos al principio, la insulinización al acostarse. Uno puede iniciarlo con 0,1 a 0,2 unidades kilodía o lo más tradicional que comenzamos con 10 unidades de NPH después de la cena, antes de acostarse. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a este paciente? Que se mida la glucemia en ayunas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo glucémico que pretendemos que amanezca? Es entre 90 y 130. Si este paciente tiene glucemias menores de 90, tendré que reducir, ¿sí?, la dosis de la insulina Beptine por lo menos en 4 unidades o un 10%, ¿sí? Y seguimos controlándolo. ¿Para qué? Para que llegue a este objetivo de amanecer, el objetivo glucémico entre 90 y 130. También valoramos que si amanece más de 180, tendré que ver de aumentar 2 a 4 unidades, ¿sí? Esto se va valorando cada 3 días. Y cuando uno logra el objetivo glucémico entre 90 y 130, lo que vamos a hacer es ir viendo a los 3 meses el control de su glicosilada. Si a los 3 meses su control de glucosilada es menor del 7%, continúo con el mismo tratamiento. Y lo valoro dentro de 3 a 6 meses de nuevo. No me duermo los laureles. Y sigo trabajando con educación diabetológica. Si vemos que a los 3 meses, si bien el ayuno me daba valores normales, entre 90 y 130, y la glucosilada es mayor de 7, tendré que empezar a buscar y medir 2 horas después de las comidas principales para ver si tengo que agregar una dosis basal más o valorar el agregado de análogos de insulina rápida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a ir decidiendo esto? Y si todas las preprandiales generalmente amanece bien y la precomida del almuerzo, la precomida de la merienda, la precomida de la cena me dan altas, y voy a ir viendo para agregar basal, ya sea una segunda dosis en el desayuno o si tengo que agregar una dosis en el almuerzo, dependiendo dónde se me va a ir escapando el azúcar. Y si veo que es 2 horas después de las comidas, cuando no logro el control glucémico, sino que 2 horas después tengo más de 180, tendré que valorar la aplicación de análogos de insulina rápida. Cuando voy logrando los objetivos y ya he encontrado la dosis que yo necesito, tendré que pedir en 3 meses la hemoglobina glucosilada, y si vemos que sigue con mayor de 7%, bueno, va a tratar de ajustar las dosis donde pueda, y sobre todo ya tenemos que tener la consulta con el especialista para que nos oriente a ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que necesita este paciente, porque a veces nosotros solamente vemos los valores de glucemia, pero hay que hacer todo un recordatorio de qué come este paciente, porque puede ser que esté fuera de rango, porque está teniendo hipoglucemias y no lo sabemos. Entonces, todo esto lleva un trabajo en equipo y sobre todo de explicarle al paciente que la insulina va con el automonitoreo, pero también con una base de alimentación saludable. Entonces, todo paciente que recibe insulina debe saber cómo realizar el automonitoreo glucémico, cómo conservar y administrar la insulina y cómo prevenir, reconocer y tratar la hipoglucemia. Las acciones de la insulina, lo que en general es que aumentan la absorción de glucosa, especialmente a nivel muscular, hepático y de tejido adiposo, que suprime la producción de glucosa en el hígado, sobre todo esto es lo que hace la basal. Aumenta la formación de grasas, inhibe la descomposición de las grasas y promueve la absorción de aminoácidos y evita la descomposición proteica. Importante cómo se conserva la insulina, porque a veces vemos, y nos ha pasado, que el paciente se corta la luz y la mete en el freezer para que no pierda la cadena de frío, vuelve la luz y se congela. La insulina congelada no sirve.
Entonces, siempre que veamos que en el tratamiento empiezan a ver, no nos está dando el resultado que nosotros creemos o queremos que tenga este paciente, preguntarle toda la técnica de dónde guarda la insulina, cómo la conserva. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en la región de Cuyo tenemos temperaturas de más de 40 y la temperatura máxima que soporta la insulina en la lapicera afuera de la heladera es no mayor de 25 a 30 grados. Entonces, es importante preguntarle dónde deja la insulina. Y tratamos desde el programa de diabetes y del ministerio, tratamos de ir rotando o ir virando todas las insulinas a lapiceras, a los pen. ¿Por qué? Porque son más fáciles de transportar, no necesitan están cubiertos de la luz solar, no necesito estar llevando la bolsita o el hielo. Es mucho más práctica para el paciente, si se cae no se rompe. Pero bueno, la cuestión acá es que si yo tengo un frasco ampolla, lo ideal es que esté en la heladera y que lo saque también por lo menos unos 45 minutos o una hora antes, y a la lapicera también. ¿Para qué? Para que no la insulina fría arde y duele, porque muchos pacientes no se quieren aplicar la insulina porque les duele o les arde. Entonces, estos son detalles o tips que uno tiene que ir conociendo para que haya mejor adherencia al tratamiento. Entonces, básico, la lapicera que están usando, ¿yo la puedo tener fuera de la heladera? Sí, la puedo tener, pero tiene que ser una temperatura en un lugar fresco, que si yo tengo aire acondicionado, tengo ventilación y puedo mantener una temperatura ambiental de 25 o 30 grados, la puedo tener ahí hasta 4 semanas. Si lamentablemente hace mucho calor, lo recomendable es que vuelva esa lapicera a la heladera y que la saque con un tiempo por lo menos de una hora previa a la aplicación para que no me duela ni me arde. Y si son solamente frascos o ampollas, saben que tiene que estar en la heladera para cubrirla de la luz también, en su caja. Y también la misma recomendación, sacarla unos 45 o una hora antes para poder extraer la insulina, aplicarla y no tener problemas de ardor en el lugar de la aplicación. El automonitoreo glucémico, que esto siempre es un temón con respecto a las tiras. Acá hay una recomendación importante que es la 32. Y siempre nos llaman al programa o nos preguntan las personas con diabetes, ¿por qué no me indica mi médico el aparatito? Tenemos que explicarles que mientras estén con antidiabéticos orales, es bajo el riesgo de hipoglucemia. De hecho, ustedes saben que se sacó la glibenclamida, que era el que más producía hipoglucemia, y que nuestra medicación ahora bioral, que es metformina y sobre todo glicazida, tienen bastante seguridad. Entonces, ellos no van a necesitar por ahora medir sus glucemias. Lo que sí vamos a necesitar es educación diabetológica, citarlos y hacerle el control con su glicosilada, ¿sí? ¿Quiénes, como les decía recién, quiénes deben tener su automonitoreo? Aquella persona con diabetes tipo 2 que comienza la insulinización tiene que tener, cuando uno inicia la insulinización, y esto me parece que es importante que lo recalquemos, es que no es algo que se hizo de la noche a la mañana, es algo que nosotros hemos ido trabajando en cada consulta, conociendo al paciente, conociendo su familia, conociendo su realidad. Y tenemos que, al momento de prescribir la insulinización, haber hecho toda la educación previa y haber comunicado a la farmacia que vamos a insulinizar para que tengamos las tiras, el aparato y las insulinas. Porque a veces nos pasa que llega el paciente y decimos, sí, ya está, necesita la insulina, necesita las tiras, pero para darle alta en el sistema, ¿sí?, no es instantáneo. Entonces me parece que es reforzar las comunicaciones, sobre todo con farmacia, con enfermería, para que sepan enfermería, no en el momento empezar a hacer la educación, porque primero, vuelvo a decirles, es algo que es gradual, de acompañamiento, y si puede venir un familiar mejor, para que sepa a ir conteniendo a esta persona que va a pasar a tener una medicación inyectable
que sabemos que la insulina, por más que la técnica la mejoremos y todo, la piel es nuestra primera barrera de defensa y que tiene miles de terminaciones nerviosas y por más técnica que hagamos, el pinchazo va a doler. Entonces, ir preparando todo esto con tiempo implica que al momento de insulinizar no sea algo traumático y me permita tener todas las herramientas de seguridad, tanto para el paciente como para el médico. O sea, tener las tiras, el aparato y que maneje esas tiras y el aparato la persona con diabetes y un familiar es mucho mejor. Con respecto a cómo iríamos pidiendo el automonitoreo, porque una cosa que uno le da las tiras y sabemos que la persona con diabetes se empieza a medir. Ella, el tío, el primo, el esposo, no. Explicarles para qué es el sentido de medirse, que es para ajustar una medicación que es la insulina, y la idea es que no se mida todo el tiempo al principio, sino como les decía, si yo insulinizo en la noche, lo que quiero saber es cómo amanece y si logra su objetivo glucémico. Entonces, lo que yo voy a pedir es que se controle antes del desayuno. Y se lo explico y le explico esto, como les digo, el por qué. Porque algunas personas piensan que, bueno, ya empecé a comer, me mido igual. No, es importante el antes. Y que ese antes logre los objetivos entre 90 y 130. ¿Sí? Cuando pasan los 3 meses y yo pido la glucosilada y no viene en el valor que yo necesito, tendré que ir inspeccionando los valores de después de comer también y iré pidiendo los controles, ¿sí? Y si ven, no lo pido todo el tiempo, sino lo que hago es pedirlo en forma escalonada. O sea que con una tira por día yo voy teniendo información. Si yo veo que las glucemias preprandiales, ¿sí?, son las que se me están escapando, yo tendría que tener, eso me da una herramienta a mí para ir viendo si tengo que agregar una dosis en el desayuno o una dosis en el almuerzo, primero de basal, ¿sí? Las preprandiales generalmente uno las relaciona con agregado de una dosis de basal más. Y si aparte de este agregado de la dosis basal, a los 3 meses sigo fuera del rango de la hemoglobina glucosilada, yo deberé medir también las glucemias postprandiales. Entonces, fíjense lo que puedo hacer, es aparear. Decir, bueno, este día se va a medir antes del desayuno y 2 horas después. El otro día, y uno va apareando días para que las tiras me rindan y que esto, explicarles que el valor que da esa tira es un valor esencial para poder ajustar su dosis y explicarle a dónde tengo que llegar, ¿sí? Y vemos, si 2 horas después la glucemia sigue fuera de rango, que es menor de 180, deberé ver para ajustar las glucemias postprandiales con insulina rápida. Si yo tuviera algún temor, porque no soy diabetólogo y quiero ver este tema, se puede realizar la interconsulta. Lo ideal sería hacer la interconsulta con un diabetólogo, que él valore y nosotros ir aprendiendo cómo ajustar las dosis de la insulina rápida, sobre todo pre y postprandial. Las insulinas, los preparados con los que contamos, son, según su origen, las nativas, tenemos las animales, que eran la porcina, la bovina, pero que ahora tenemos las insulinas humanas, sintéticas y semisintéticas. Según su tiempo de acción, tendríamos la corta, que sería la rápida, cristalina o regular, y las intermedias, que es la NPH. Luego tenemos los análogos rápidos, que la tendencia mundial es que los análogos rápidos vayan desplazando o vayan sustituyendo a lo que es la insulina rápida. Y esto es lo que estamos tratando también de hacer acá, o sea, que los frascos que hay de insulina rápida, cristalina regular, poder irlos cambiando por lapiceras, en este caso de aspartica. ¿Por qué se compra aspartica en el ministerio? Por una cuestión de que la aspartica es la única insulina análogo rápido que está aprobada también para embarazadas. Entonces, nuestra población de personas con diabetes está cubierta en su totalidad, tanto para embarazadas, para niños y para adultos.
Pero sepan que tenemos distintos análogos. Tenemos la lispro y la glulicina. Entre comillas, entre paréntesis les he puesto los nombres comerciales. Y los análogos lentos, que también nosotros contamos con la glargina y la detemir en el ministerio, tenemos que tener en cuenta que los vamos a reservar para el especialista cuando valora, sobre todo que el médico del primer nivel detectó que hay hipoglucemias a repetición o hipoglucemias no percibidas, referidas que han requerido la atención de un tercero o una consulta en una guardia. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que valorar, derivar al paciente a un especialista para que determine qué análogo lento va a colocar. ¿Por qué? Por los análogos lentos, al no tener picos tan marcados de máxima acción, tienen una curva más plana, por ende tienen menos episodios de hipoglucemia. Pero este ya es un campo del especialista. Pero tenemos que saber que en el primer nivel contamos con estas insulinas y que todas son seguras. Los tiempos de acción, acá se los dejo, ¿sí? La NPH, hay que explicarle a las personas con diabetes que las insulinas no son instantáneas. Se aplican en el subcutáneo, que es la grasita, y tienen un periodo de latencia para poder pasar a sangre. Entonces, su inicio de acción es a las 2 horas, 4 horas en NPH, y su pico máximo de acción va a ser entre 4 y 10 horas. Va a durar, depende de cada uno, entre 10 y 18 horas, y bueno, estas son las marcas que hay. Hay más todavía. La corriente, que tarda entre 30 y 60 minutos, su máxima acción es entre 2 y 3 horas, su duración de 6 a 8 horas. Y los análogos rápidos, el tiempo de inicio es mucho más corto, entre 5 y 10 minutos, su pico máximo de acción entre 1 a 2 horas y decae su acción entre 3 y 4 horas. Los análogos lentos tardan entre 1 a 2 horas en comenzar la acción, es más lineal, o sea, no tiene picos de máxima acción como la NPH, y pueden durar entre 20 y 24 horas. Esto es importante porque muchas de las personas con diabetes, cuando se hace una aplicación de corrección, hay que explicarles que no es que instantáneo que empiecen a comer, pero que sí que tengan a disposición, y que si yo me he puesto un análogo rápido que sé que en 5 a 10 minutos va a empezar a actuar, tengo ese margen de tiempo como para empezar a comer. O sea, que no me puedo poner la insulina y comer una hora después. ¿Por qué? Porque una hora después voy a estar con la máxima acción y voy a hacer una hipoglucemia. Entonces, esto es para ir explicándoles también a las personas con diabetes los tiempos de acción de la insulina y que conozcan cuál es la medicación que está utilizando. Y que ante una enfermedad yo no puedo corregir con un análogo lento o no puedo corregir con el NPH, ¿sí? Debo saber, cuando uno le dice la correctiva o para las comidas, tiene que saber que son los análogos rápidos o la corriente. Estas son, me parecía importante para que las visualicen, las insulinas que hay en el ministerio, en Mendoza. Tenemos las insulinas corrientes, cristalinas, como la verán, ¿sí? Estas son las más comunes, que son los frascos ampolla, que generalmente están en los hospitales, pero que también por la pandemia han llegado a los centros de salud. Estos son los que tratamos de ir reemplazando por el análogo rápido, que en este caso es la Spártica, y que el nombre comercial está acá. Y que generalmente las personas lo identifican como la naranja. Después tenemos la NPH, que es la azul, que le dicen. Y después tenemos los análogos lentos, la glargina, que la marca que puede ser Lantus o Basaglar. Las dos son glarginas. Explicarles que a los pacientes que son las dos confiables y buenas insulinas, porque a veces en las personas con diabetes tipo 2, cuando tienen una marca no quieren recibir otra, entonces cuesta y hay que explicárselo. Y la de Temir, ¿sí? Que también es de verde con azul, pero un poco más, la otra es más verde oscuro. Y algunos todavía utilizan la Novomix, ¿sí? Que es la mixta. Entonces esta ya tiene incluido el análogo rápido. Para poder manejar una Novomix, generalmente la hace el especialista, porque tiene que ser una persona que tenga mucha educación alimentaria y que siempre coma las mismas porciones de hidratos de carbono, para que sea efectivo este tratamiento. Y lo que les decía por último es que
toda persona que está recibiendo insulina tiene que saber manejar hipoglucemia e identificarla. Saber que hipoglucemia es el valor menor de 70, que puede ser con síntomas o sin síntomas, ¿sí? Que en todos los casos, siempre que esté lúcida la persona, uno tiene que administrar hidratos de carbono simple, ¿sí? Y después seguidos de hidratos de carbono complejo. Y preguntarnos por qué pasó por qué se le bajó el azúcar, ¿sí? Sabemos que cuando hay una hipoglucemia severa, estamos en presencia de que es una hipoglucemia donde hay pérdida de conocimiento y que requiere la intervención de un tercero. Entonces yo acá se lo puse así en general para saber, hipoglucemia, con síntomas o sin síntomas. Con síntomas tendré que hacer el primer paso, que es dar el azúcar simple, agua con azúcar, y medir a los 15 minutos, que ahora lo voy a dejar acá reforzado. Y el segundo paso es que le den hidratos de carbono complejos para que no vuelva a entrar en hipoglucemia. Y sin síntomas son aquellas que son por un hallazgo por glucómetro, o sea que no tuvo ninguna sintomatología, pero que estaba baja. Y esta también hay que tenerle bastante respeto, porque quiere decir que no se activó la alarma. Y eso habla de que este paciente ya viene en varios episodios con hipoglucemia. Entonces, los síntomas que dan pueden estar temblorosos, sudorosos, con hormigueo en los labios, son los síntomas neurogénicos, ¿sí? Generalmente son simpáticos. Y es importante enseñar al paciente a que los puede identificar en forma rápida y, si no, sus familiares que lo vean, ¿sí? Y los síntomas neuroglucopénicos quiere decir que esto siguió bajando el azúcar y vamos a tener este paciente típico que a veces lo pasan como si estuvieran alcoholizados y no, están confundidos, somnolentos, irritables, nerviosos. Entonces, en síntesis, la hipoglucemia yo tengo que dar, si estoy con bajo azúcar, tengo que dar azúcar. Lo mejor es dar 3 cucharaditas de azúcar en un vaso con agua disuelto, o las famosas estas Mogul, que son los ositos, sí, perdón por la propaganda, pero las gelatinas, ¿sí? Ahí tienen 15 gramos de hidrato de carbono. Es la famosa regla de los 15. 15 gramos de hidratos de carbono simple, ¿sí? Siempre el vehículo es mejor el agua, recuérdense que se absorbe a nivel intestinal. A los 15 minutos hay que medir con el glucómetro, enseñarles a todos los pacientes, porque es importante, porque la sensación cuando uno tiene una hipoglucemia es de comer, comer y comer. Entonces pasamos de un 60 a un 400. Entonces midiendo a los 15 minutos vamos a saber si estamos fuera del episodio de hipoglucemia. Si estamos ante una hipoglucemia grave con pérdida de conocimiento, lo ideal es que llamamos a la ambulancia y todo, pero si el paciente cuenta con el glucagón, se deberá inyectar el glucagón en forma intramuscular, ¿sí? Eso se va educando al paciente. Y si a los 15 minutos ya recuperó, quiere decir mayor de 70, tendré que dar un hidrato de carbono complejo, que en este caso puede ser un yogur, una leche, una banana, un sanguchito. Lo más importante es que se puede prevenir, y esto se previene con educación diabetológica, tanto para la persona con diabetes como su familia. Hay que enseñarles a reconocer los signos y síntomas de la hipoglucemia y cómo tratarlo. Siempre tener una porción de carbohidratos de absorción rápida, un sobrecito de azúcar, tiene que ir con ellos. Respetar los horarios de comida, porque ahora tiene puesta la insulina. Comer la cantidad adecuada de hidratos de carbono. No me sirve esto que muchos se ponen la insulina en la noche y no cenan, entonces después hacen hipoglucemia en la madrugada. Pautar, como les decía, que no pasen más de por lo menos 15 minutos después de aplicación de una insulina rápida, porque que coma dentro de los horarios, sabiendo los tiempos de acción de las insulinas. Y cuando vayan a hacer actividad física, anotarlo en el cuadernito es importante para que después el médico le pueda enseñar cómo ir bajando las dosis de insulina, sobre todo cuando hace ejercicio, para evitar la hipoglucemia post ejercicio. Bueno, hasta aquí llegamos con, tienen que, como les decía, insulinización oportuna es todo un capítulo importantísimo y he tratado de resumirle lo más importante. Los invito a que lean los manuales de insulinización oportuna que están en el ministerio, vamos a ver si se los podemos mandar también por correo, y seguir repasando y amigándonos con las nuevas guías de práctica clínica, que todo esto que les he ido nombrando y explicando está
en las guías. Bien, ahora vamos a ver el video. No, tengo una consulta. Hay algunas preguntas. Sí, que no sé ¿quieres si- que las hagamos ahora? Sí. Mira, Liliana Octavio pregunta, dice, ¿todavía tenemos la posibilidad del cambio de insulina a análogos lentos con un protocolo? Sí, Liliana, todos los que son cambios de NPH, de una insulinización de NPH a análogo lento, tiene que ir con el formulario que está en la página de salud, llenando lo que es el formulario de acreditación para personas con diabetes, más la justificación. Esto de por qué yo como médico diabetólogo eso lo tiene que hacer el diabetólogo. Voy a cambiar un NPH a un análogo lento y tiene que estar certificado con los análisis y sobre todo los episodios de hipoglucemia que hayan sido críticos, que quiere decir que hayan requerido la atención en un centro de salud o en una internación hospitalaria o que haya tenido que ir una ambulancia a la casa para poder constatar la hipoglucemia, o en los casos de las personas mayores donde sabemos que nuestro rango ya objetivo glucémico es un poco más alto y sin embargo el familiar que lo cuida ve que ha tenido hipoglucemias nocturnas o que no se han dado cuenta el paciente, pero sí los que están con él. Entonces, justificando este tema con estos formularios, sí se puede cambiar la insulina a un análogo lento. También pregunta Liliana si hay disponibilidad de glucagón. Que el glucagón se puede tramitar por compra, no hay disponibilidad así para todos los pacientes, pero sí cuando uno tiene un historial de personas que hacen hipoglucemias, porque son muy sensibles, por más que hemos trabajado todo, se puede tramitar por compra, pero tiene que llevar todo un protocolo, sí se puede, se comunican con el programa y ahí los guiamos, sí. Luis Quesada pregunta cuáles son los síntomas del diabético que se inoculó insulina que sobrepasó la temperatura mayor de los 30 grados. Va a tener hiperglucemia. O sea, se inactiva la insulina, tanto por frío, congelada o por calor. Es un paciente que uno le está haciendo los controles y que él nota que con la misma dosis se empiezan a escapar los valores de glucemia. Siempre cuando uno comienza la insulinización, siempre yo le recomiendo hacer un examen clínico, o sea, que no tenga caries, si es una mujer que no tenga infecciones urinarias, o sea, por lo cual uno puede inferir, cuando uno ve que se está escapando el azúcar, hay que buscar las causas. Sobre todo en una persona con diabetes tipo 2, que viene más o menos estable, que uno lo conoce, si se empieza a escapar el azúcar, bueno, revisamos. Técnica de colocación, cómo almacena la insulina, si está cursando algún proceso infeccioso, si tiene boca sana. Estos son los detalles importantes, pero te vas a dar cuenta por la hiperglucemia. Una pregunta en conjunto que fue que en caso de no tener un diabetólogo cerca, si el médico de familia que está en un centro de salud puede llamar al programa para hacer una consulta con usted. Totalmente. De hecho, el año pasado, en medio de la pandemia, tuvimos algunos casos compartidos con unos médicos de familia de Maipú, llamaban y bueno, se guió desde acá, yo los guié para poder ajustar la insulinización porque evidentemente no se podían trasladar al hospital y fuimos buscando directamente causas y una de las causas, una experiencia, una anécdota fue que eran múltiples caries porque hizo todo bien, como son, el médico había hecho el curso de insulinización oportuna que hicimos el año pasado y que la idea es poder hacerlo este año a nivel virtual, porque les digo, hemos comprimido todo y es un capítulo muy interesante para poder romper el hielo, sobre todo con los médicos de familia, los médicos clínicos, y una de las causas de esta hiperglucemia de esta paciente fue que descartamos infección urinaria, porque venía bien y no bajaba el azúcar, y había subido las dosis, había agregado muy bien, el médico había agregado las dosis de basal, las dosis de corriente, y no bajaba de 300, bueno, cuando le planteé esto, hagamos un examen de cabeza a pie, buscando un foco infeccioso, descartando infección urinaria, porque en una mujer, y sabemos que las mujeres a veces tienen más frecuencia de infecciones urinarias, encontramos que no, que eran la módica suma de 3 caries importantes en boca, que cuando intervino el odontólogo, porque tenían odontólogo justo ahí en ese centro de salud, ya con la medicación que se le dio por la boca, más las extracciones de las piezas dentarias,
la glucemia en 48 horas viró y tuvimos que ir retirando dosis de insulina. O sea que desde cualquier duda que tengan ustedes con respecto a insulinización, si no tienen un diabetólogo en el área, pueden llamar con tranquilidad al programa. ¿Le podemos dejar tu teléfono en el chat? ¿Cuál es Sí, 420-25-38, ¿está bien? Y si no por mail, le sirven para... Y si no por mail, el mail? es diabetes@mendoza.gov.ar. Sí, podemos hacer teleconsulta incluso, gracias a que tenemos ahora esta posibilidad, que antes no la teníamos, el año pasado no la teníamos, la tuvimos a fin de año, que fue con la primera charla que dimos el 13 de noviembre por el Día Mundial de las Personas con Diabetes. Tenemos esta oportunidad de, si tienen la duda de presentar un paciente o alguna duda de insulinización, podemos también pactar una videollamada. Bien. Bueno, ahora para ser respetuosos del tiempo, les vamos a pasar un video con las técnicas de insulinización. Es cortito, no mucho. Son 15 minutitos, ahí se los vamos a dejar. Danos un segundito que lo estamos preparando. A ver si, ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a partir. No. ¿Ven el video ahí? Sí, ella lo está viendo. Perfecto. Ahora lo largamos la reproducción. Un capítulo. No. ¿Esto crees? Sí. Sí. Entonces, bueno, hemos invitado a la licenciada Estela Chirino del Hospital de Los Mayores y a la licenciada Adriana Funes del Hospital Carripato. Ellas son enfermeras que trabajan con pacientes, con personas con diabetes. Entonces, el día 14 de noviembre, a nivel mundial, se celebra el Día de las Personas con Diabetes y todos los años hay un lema. Y el lema de este año es enfermería y diabetes. Entonces, mi pregunta hacia las dos es, ¿qué se siente ser parte de este lema mundial? Ustedes que son enfermeros, que están día a día trabajando con las personas con diabetes. ¿Qué importancia tiene este día para ustedes? Yo creo que para nosotros es un día muy importante, donde el rol del enfermero como educador es uno de los principales papeles. El enfermero, tanto en la atención primaria, puede detectar, prevenir diabetes, puede derivar en forma oportuna. A su vez, no solamente enseñamos al paciente a cómo inyectarse la insulina, cómo monitorearse, cómo manejarse ante eventos de hipoglucemia, sino también ayudamos a que adhieran al tratamiento, haciéndolo de una manera más fácil, más cómoda, trasladar la diabetes al paciente y no el paciente a la diabetes, para que adhieran mucho mejor. Entonces, desde mi punto de vista, es como muy importante el acompañamiento hacia el paciente, ya que abordamos toda la disciplina de forma holística y lo hacemos totalmente en equipo. Para nosotros también es importante esto, como decía Vicenta, de llegar al paciente desde un punto de vista holístico. Si quiere decir, nosotros cuando estudiamos enfermería tenemos una manera de ver al paciente no como una patología, sino como un ser integrado dentro de una sociedad que tiene culturas, que tiene vivencias y que tiene situaciones totalmente distintas. Entonces nosotros en enfermería tratamos de integrar todos esos aspectos para que la persona se sienta realmente contenida, no solo en esta instancia de enfermedad, sino también con todas las situaciones externas o internas que tienen en su núcleo familiar
que influyen muchas veces en el mantenimiento y en la adhesión al tratamiento. Entonces, esa es una cosa importante que hacemos desde enfermería, porque trabajamos con todos estos temas y nuestro trabajo va específicamente dirigido hacia esta instancia, tratar de que el paciente se sienta contenido, pero no solamente en esta patología, sino en todos los aspectos de su vida. Ese es nuestro principal trabajo. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. La verdad que respeto y valoro el trabajo que hace el personal de enfermería, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. En el cuidado de las personas con diabetes, el personal de enfermería marca la diferencia. Tema de Ya cuando usted tiene la sí, me da ya, yo sabes que tenía un tío que le había dado de nada, yo tengo un poco de miedo. hacemos tanto nutricionistas como educador, nosotros vamos a enseñar a usar insulina, a cómo usar la glicemia, vamos a enseñar todo en base a su vida. Así que por eso se enseña. Enfermería te enseña cómo colocarte la insulina, te contiene y te da confianza. Tú puedes controlar tu diabetes. Me dio la Siempre tengo que hacer eso, siempre tengo que hacer eso. ahora, acá la doctora dice que se tiene que colocar 10 unidades. Ahora, usted necesita que salga ahí hasta el 10. Una, dos, ahí está bien. Sí, no uso. Bueno, y a veces le digo, porque si no, lo apunta los hijos y no contiene los huesos. Vamos a pensar sobre la madura. Digamos, esperamos. Esto, No, ahora yo voy a utilizar, no te voy a mirar y lo iniciado para que se diga. Con estos dos dedos vamos a hacer un pelito. Yo lo voy a hacer la primera vez. Con estos dos dedos sí. Sí, entonces, ¿cómo vamos a hacer?
para la próxima colocación. ¿Dónde lo vas a guardar? En un bolsito oscuro, en tu bolsita de luz, que no se le alcance a los niños. Es decir, esto soporta hasta 28 grados. O sea que lo puedo llevar en una mochilita, algo para venir desde mi casa. No, en algo oscuro. Siempre en algo oscuro lo llevo con usted todo claro. ¿El de la misma beneficio o el de la normal? No, la que está usando, Sí. la vas a dejar en tu bolsa. Ah, ¿Sí? Si la doctora le dio más de una, la normal, y que le dio cuatro, esas otras tres la va a guardar puerta y heladera abajo. porque no era. Por la aire. Sí, está clarísimo. Entonces, nada de freezer, a puerta, abajo de la arena. El freezer no. El sol tampoco. ¿Sí? El puerta y heladera abajo. Ahí no. Bueno, ¿usted se va a colocar la insulina esta noche que le toca? Yo le puedo decir a yo que de chiquita, cuando me da un poco, le puedo decir a mi esposa que me ponga un poco, que ella me eche o que Y si yo le pido que haga una opinión, sí, ¿qué tiene diabetes? yo. ¿Y por qué no usamos que entonces le haga una rica comida, saludable, para que no disfrute? Y usted se coloca la insulina, ¿qué le parece? Bueno, si así me duele como no me ahora la verdad que no es tan difícil como yo pensaba, es bastante fácil. Bueno, Nicolás, cualquier duda, sabes que tiene mi teléfono, sabes que me puede mandar un mensajito y no se comunica con la doctora. Enfermería te enseña a medir tu glucosa. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Hola, licenciada. Me mandó la otra licenciada para acá. Me dijo que tenía a ayudar a una doctora. Sí, te vamos a enseñar la que se llama automonitoría. Y para eso te voy a enseñar a usar un aparatito que se llama glucómetro y que sirve para hacer el control de glucemia. ¿Sabes lo que es glucemia? No, no sé el azúcar, no sé qué es la glucemia. Bien, glucemia es lo que mira nuestra azúcar en sangre. Entonces, este aparatito te va a dar un valor y ese valor va a salir a nosotros para saber cómo está tu azúcar en sangre. Ajá. Cada vez que te hagas un valor. ¿Bien? Entonces, sería, este es el aparatito que vamos a usar habitualmente. Profesor, cuando yo me pongo la insulina antes de la insulina. Generalmente lo que se recomienda es que te hagas antes de pasar el canal porque tenés que variar la cantidad de insulina que vas a utilizar. Y es importante que tengas en cuenta algo. Cada vez que vayas a usar el aparatito siempre lo haces en periodo de ayuno o por lo menos que hayas pasado 2 horas de la comida anterior. ¿Sí? Para que tengamos un valor que sea realmente efectivo. Después de comer entonces no. No, seguido a la comida no te sirve el valor de ayuno. Ok, bueno. Bien, esto ahora nos sacamos la telita y empezamos. Esta puntita, vamos a introducir acá con la ranurita. A ver si esto todo eso. Mira. Ahí, sin necesidad de encender la para que se va a encender cuando la pinta se bota ahí. Bien, ahí en este momento te vamos a enseñar cómo aplicar la gotita. Ahora vamos a ver, este es el aparatito que se llama dígito pulsor. Acá hay el un tamborcito que tiene las agujas. Estas agujas vos no la ves, vos fíjate que no tocar, no tiene nada, se pone en plaza. Y acá me está marcando que tiene 6 agujas disponibles. Cuando se llegue a cero, lo voy a tener que cambiar ese tamborcito. Claro, esto lo vas cambiando cada vez que necesites. Claro. Esto te marca la intensidad. Acá tengo un 2. Esto va a ir de acuerdo a la grosor de tu piel. Por tanto, lo que vamos a hacer antes de utilizar el aparatito es siempre lavamos las manos a uno. Cuando no tenemos, lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a hacer con el sol y vamos a esperar que se evapore. Pero en caso sí, es importante que laves bien las manos con jabón y que trates de que estén bien secas las manos antes de hacer el proceso. Bien, bien, más generalmente todo seco, todo. Entonces, ¿qué parte de la mano vamos a utilizar? Generalmente utilizamos agarrar con un dedo así, con la pinza, vamos a utilizar estos 3 dedos o estos 3 dedos. Y siempre apretamos a que sea las contrarias. Esto no es del extremo.
ver si me quedo claro. Pongo la tirita de este lado, de este lado. Del lado este que está doradito. Entonces, la pongo así, pasito y empujo. Ahí prendió. Bueno, voy a estar acá, entonces voy a hacer esto. Me voy a pinchar este dedo, ¿está bien? Sí. Y ahora vas desde arriba. Desde acá. Bien, vas a apoyar. El aspirito ese, lo voy a poner. Ahí sentí que... Vamos a ver, despacito, mira, importante. Maniobra así. ¿Ves que sale muy poquita cantidad de leche? Bueno, ahí. Ahora necesito que tomes esto y lo vas a tratar de poner ahí en la parte donde está el reactivo. ¿Vale? sí. Toma. 92. Perfecto. Mira, este es el valor de glucosa que tienes en este momento. Está bien eso. Está bien, está dentro de los valores normales. ¿Sí? Entre 60 y 110 sería lo normal. Pero, ya tengo algo normal, pero eso no es que... bueno, mira, qué importante. ¿Cómo vas a hacer para captar el reactivo? Ahora que esto tiene sangre. Entonces lo que vas a hacer es apretar este botoncito y lo vamos a poner en un recipiente que sea despachador. Quiero que lo hagas vos. Ahí apretas y vas a ver que la piscina se desprende. Pero yo no tengo en mi casa de esto. No te da problema. Lo importante, como no tenemos estos recipientes, entonces es importante que lo hagas en una botella que sea de plástico duro, que tenga tapa. Vamos a ir en este momento eliminando todos esos desechos que contienen sangre, inclusive las agujas. ¿Sí? Las vas a guardar y las vas a guardar para que no vaya al basurero. No hace falta tener la botella, cada tanto la puedes tirar, ¿cierto? La puedes tirar a la basura, exactamente, para que la se mete. Que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar, lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar luego en ese lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. Lo profundo del alma, cuando yo no pienses más, después de olvidarlo, tus seres Bien. Cerramos. Bien. Bueno, Bueno, espero la idea del video era para que vieran la parte importante que es la educación diabetológica y sobre todo ir capacitando equipos. La idea de en este taller era poder transmitirles la seguridad que todos los que estamos en el primer nivel de atención, cuando uno detecta los criterios para insulinizar, lo tienen que hacer. Y vuelvo a decirle la importancia del equipo, la importancia de enfermería, ¿sí? Dudas van a tener un montón. La idea es que sepan que tanto los diabetólogos del área como el programa está dispuesto para acompañarlos.
Y sobre todo, bueno, queda mucho todavía por trabajar, nos queda todavía un taller más, una charla más de pie diabético, que es también otro tema importantísimo. Así que los invitamos y les agradecemos que se hayan unido, les agradecemos que estén, a pesar del inicio de año, con todo el calor, con toda la lluvia, con todo lo que sea, que estén participando en estas capacitaciones. Y los esperamos el martes que viene, que ahí terminaríamos el ciclo de talleres de verano de diabetes. Van a haber otros talleres. Y lo que sí es importante es que nos puedan transmitir, ya sea por mail o en la encuesta, si van a poder, más o menos para que elijamos un día de la semana, ya sea la semana que viene, el martes termina, pero si podemos ir enganchando a las personas con diabetes, a sus pacientes, para un día poder hacer ya, comenzar el taller de alimentación, sería mucho mejor para los pacientes. Un detallito, todavía no les hemos mandado las presentaciones, les vamos a mandar los PowerPoint de la charla 1, la 2, la 3 y la 4 a toda la cadena de mails que tenemos, por eso le hemos pedido esto. Y ya abrimos un canal de YouTube del programa Redes donde está este primer video, este video que les acabamos de mostrar y donde les vamos a subir las charlas 2, 3 y bueno, hasta 4. Así que también para que se queden tranquilos, no les han llegado los materiales porque no se los hemos mandado, pero se los vamos a mandar hoy mismo o en el transcurso de la semana como mucho para que puedan acceder a la info y bueno, esto del tema que estuvimos viendo en el chat que no se escuchó bien el video, para que lo puedan ver más tranquilos en casa y con mejor conexión. Así que Bueno, entonces desde ya muchas gracias por estar. Los esperamos el martes 12, ¿sí? Con un temón también importantísimo que es pie diabético. Así que ese es un bonus track del verano. Nos estamos viendo, muchísimas gracias por participar. chao, hasta luego. Chao.